para calcular la previsión de cargas en las viviendas, primero tenemos que calcular la potencia media. Entonces, en nuestro caso, tenemos 8 viviendas de electrificación básica más 3 de electrificación elevada. Todo ello hay que dividirlo por el número de viviendas, que es 11. Por lo tanto, nos saldría que la potencia son 6.690,90 vatios. Esta potencia media hay que calcularla por el coeficiente de simultaneidad, el cual es un valor que viene de la tabla que aparece en la guía BT10, concretamente esta que os he puesto ahora mismo, y entonces si son 11, corresponde 9,2. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es multiplicar la potencia media por 9,2 y obtendremos la potencia de las viviendas. Este coeficiente de simultaneidad lo que nos quiere decir es que lógicamente no van a estar las 11 viviendas funcionando a la vez, sino sería como si estuvieran el 9,2% de las viviendas trabajando en plena carga. Bien, pues entonces, sabiendo ya ese valor, ese factor, ¿vale? Pues lo multiplicamos por la potencia media y obtenemos una potencia de 61.556,28 vatios. Bien, la tabla que aparece en el vídeo es la misma que aparece en la guía BT10. Es esta de aquí, a modo de ejemplo. Vuelvo a repetir que se aplica, en caso de que no sepamos la potencia de la instalación, 100 vatios por metro cuadrado. Por ejemplo, en el local 1 no conocemos la potencia, ni en el local 2 pues no conocemos tampoco la potencia o el uso que se va a dar a ese local, pero sí sabemos su superficie. Entonces, como sabemos la superficie, se le aplica la previsión de 100 vatios partido por metro cuadrado y tendríamos 25 por 100, 2.500, 50 por 100, 5.000, ¿vale? Bien, resulta que en el caso de 5.000, la previsión de carga va a ser 5.000, pero en el caso de este local, que es más pequeño, nos sale 2.500. Pero el reglamento nos dice también que el mínimo a aplicar son 3.450. Por lo tanto, como podéis comprobar, no se aplican los 2.500, sino se aplica el mínimo, que son 3.450. Bien, en el caso de que si supiéramos la potencia, el reglamento nos pide también que calculemos por superficie, y por ejemplo en este local que salen 35.000 vatios, por superficie nos sale 20.000. Se coge el caso más desfavorable, que serían 35.000. En esta oficina conocemos que esa oficina se le va a dar 13.500, ¿vale? Y por superficie son 150 por 100, 15.000. Pues se le aplica el más desfavorable, 15.000, ¿vale? Esa es la interpretación de esa tabla, para que lo tengáis en consideración. Pero como podéis ver en el vídeo, una vez que ha calculado las potencias, ¿vale? Resulta que la suma, que sí, hay que sumarlas para poder calcular la EGA, pero nosotros tenemos que tener en consideración que cada local tiene un usuario. Eso implica que el local de 50 metros cuadrados tendrá su módulo de contador y el local de 30 tendrá su módulo de contador. ¿Eso qué quiere decir? Que desde ese contador hasta el cuadro general de mando y protección, este local tiene su derivación individual y este otro tiene su derivación individual, ¿vale? Esos aspectos hay que tenerlos en consideración para calcular luego las derivaciones individuales de cada local y para poder prever los módulos de contadores que va a tener ese local, ¿vale? Bueno, ese cuarto de contadores. Bien, aquí fijaros en casi todo, ¿eh? El garaje, fijaros, es un servicio, en principio, que también podría estar incluido en servicios generales. No se pone en servicios generales, pues ya lo he comentado una vez aquí, porque el garaje puede haber usuarios de la finca que no tengan plaza de garaje, por lo tanto, ahí, a nivel de contador, hay que ponerlo de forma independiente, ¿vale? A la hora de hacer los cálculos, vuelvo a repetir, aquí no lo comenta, no sé si el reglamento dice al respecto algo, vamos a ver el reglamento. La guía BT, estamos ya en garajes, 10 vatios por metro cuadrado para ventilación natural, 20 vatios
para ventilación forzada, con un mínimo de 3.450, ¿vale? Cuando en la aplicación de la norma básica de contraincendio 96 se necesita un sistema de ventilación forzada para la evacuación de humos de incendio, estudiará de forma específica la previsión de carga de garaje. Bien. Bueno, aquí lo que está diciendo es que si yo tuviera o conociera, igual que antes, si conociera la potencia, ¿vale? Pues tendré que considerar la potencia también, igual que como hemos hecho en los locales comerciales. Imaginaros que sabemos que en el garaje tenemos una ventilación forzada y sabemos las potencias de los equipos de extracción que se van a utilizar. También sabemos la iluminación, la potencia de los circuitos de iluminación de ese garaje. Conocemos el motor de la puerta automática. Entonces, si conocemos todas las potencias, tendríamos que considerar ese valor de potencia, ¿entendido? En caso de desconocer esos valores, pues entonces sí que para ventilación forzada no nos quedaría más remedio que aplicar 20 vatios partido por metro cuadrado, ¿vale? La diferencia entre una ventilación forzada y una natural está principalmente en cómo está situado ese garaje. Si ese garaje está situado por encima del nivel del suelo, pues lógicamente tendrá una ventilación natural, es mucho más económico. Se colocan unas rejillas, ¿vale? De tal manera, como aquí estamos en clase, tenemos una ventana y puerta abierta. Se produce una circulación de una corriente, ¿no? Para evacuar. Pues igual en un garaje habría que poner contrastadas una en contra de otra rejillas, de tal manera que se produzca una circulación, lo que se llama ventilación cruzada, para producir una ventilación del local. Pero en garajes que ya están por debajo del nivel del suelo, no podemos realizar la ventilación natural y entonces tendríamos que hacerlo por extracción forzada, ¿vale? Aquí tenemos un resumen, ¿vale?, de las potencias. Me voy a ir saltando ya un poco esto. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos que las potencias de vivienda son 61.556. Vuelvo a repetir, aquí hay 11 contadores, servicios generales 8.400, ya serían 12 contadores, ¿no? ¿Sí? Más 2 locales comerciales, serían 14 contadores. Eso, apuntarlo también para tenerlo en consideración. 14, no, y 15, ¿no? El garaje, a ver, vamos a repetir. 8 y 3, 11, 12, 14 y garaje 15. 15, ¿vale? Ya lo he contado. 8 y 3, 11. Servicios generales, 12. 2 locales, 14. Garaje, 15. Tendríamos 15 contadores. Lo digo para que luego cuando veamos al catálogo de Uriarte, coger el bloque de módulos de contadores adecuado para esta configuración. Y también saber que tenemos que calcular, si tenemos 15 contadores, en esta instalación tendríamos que calcular 15 derivaciones individuales, ¿vale? ¿Entendido? Eso sí, para la LGA tendremos los 83.210 vatios. Pero falta más potencia por calcular. ¿Qué falta por calcular? Los vehículos eléctricos. En este ejemplo, cuando lo visteis en casa, os daba 3 opciones, ¿vale? De las 3 opciones, vamos a elegir, vamos a ir apuntando este valor de todas maneras en la pizarra. Voy a borrar aquí. Bueno, esto no hace falta que lo apunte porque ya lo tenéis vosotros apuntado y me lo decís luego, ¿vale? De las 3 opciones, tenemos que aplicar la opción 3. ¿Veis? En este caso tenemos para 3 opciones, ¿vale? En principio, hay un sistema que se llama SPL, en la opción 1, olvidaros de esta opción. Hay una segunda opción que es con SPL, y el SPL es un sistema de protección contra línea general de alimentación. Es un sistema, pues bueno, muy moderno, muy sofisticado, que lo que hace se coloca previendo que va a haber un uso muy grande de vehículos eléctricos, cosa que a día de hoy yo creo que no está sucediendo, ¿vale? Yo no sé vosotros, pero no se conocen, yo no conozco muchos vehículos eléctricos, yo no conozco a nadie que tenga un vehículo eléctrico. ¿Tú conoces a alguien? Ah.
Utilizan un aparato de estos, ¿no? Bien. Pues tú tienes la experiencia. Yo voy a comentar un poco cómo va, pero seguramente tú sepas mejor que yo cómo va ese sistema. Es un sistema que está preparado porque los coches eléctricos, en principio, para las recargas, en función del tipo de recarga que use, ojo, que eso es muy importante, porque hay recargas con una clavija normal, que es una carga lenta, que te tira un montón de tiempo en cargar el vehículo y no consume mucho. Pero hay otros sistemas de recarga que requieren una intensidad muy elevada considerablemente en la instalación. Por eso se coloca estos elementos para tener un control de las cargas y que no se pongan a cargar todos los vehículos. Es decir, en función de la potencia, haga un control de cuáles son los equipos de recarga que van a entrar a funcionar y otros que no les va a dejar entrar a funcionar, porque si no pone en peligro la instalación, ¿vale? Bueno, ese es el sistema SPL, ¿vale? Que yo, sinceramente, en un bloque de viviendas, yo creo que a día de hoy es una cosa poco probable, ¿vale? ¿Entendido? El sistema este de servicio, el sistema este de protección de la línea general de alimentación. Por lo tanto, la opción 2, pues la vamos a eliminar también, ¿vale? Y vamos a utilizar la opción 3, que es la que nos dice el reglamento, que es, bueno, pues la más normal. Es muy sencillo, no sé cómo vamos a ver aquí, cómo lo tiene calculado. Sección 1. Opción 3, ¿vale? La opción 3. En la opción 3 lo que nos dice es que tenemos 30 plazas de garaje, la previsión de potencias es el 10% de las plazas, considerando siempre que la potencia mínima por plaza son 3.680, ¿vale? Y no lleva servicio, no llevas el sistema de protección de la energía. Como podéis comprobar, aquí abajo está hecho el cálculo, pero no se ve aquí con la línea roja esta, pero muy sencillo, es 30 plazas por 0,1 nos salen 3 plazas. Si a 3 plazas le aplico 3.680, nos saldrá 11.040 vatios. Esa es la previsión de potencias para el IRBE, ¿vale? Para los coches eléctricos. ¿Entendido? Bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si luego hay 6 coches cargando a la vez, eso no...? Pues cuando empiecen a haber coches eléctricos, si hay más de 3 coches eléctricos, pues entonces en la finca sí habría que considerarse o hacer un cambio de la LGA o poner un SPL para evitar esa circunstancia. Claro, porque es que al final es lo que decimos. Hombre, en una casa de estas de vecinos, es que depende, es lo que te he dicho, depende del sistema de recarga que se use. Porque hay unos equipos de recarga que te recargan el coche en poco tiempo, pero claro, eso mete unos requerimientos de potencia muy elevados y eso afecta a la instalación. En una casa, en una finca de esta de vecinos, pues tampoco creo que sea tan importante, en el sentido de que tú llegas allí por la noche, lo enchufas al enchufe y al día siguiente ya lo tienes recargado. No tienes esa premura de que sea ya en 2 horas. Hombre, en una gasolinera eléctrica, pues lógicamente sí. Llegas allí, quieres recargar el coche y, bueno, me río porque esto de los coches eléctricos, imaginaros que vais de viaje o lo que sea con un coche eléctrico y tuvieras que hacer un repostaje. Pues vamos, la jugada ya del coche eléctrico sale jodida. Porque imaginaros que tuvierais que estar esperando una hora para recargar. Y eso que es recarga rápida, ¿eh? 1 hora y tendrías que estar, joder, ahora vamos a cargar el vehículo 1 hora aquí parados. Es decir, que en ese tema está un poquito verde los coches eléctricos, porque depende mucho de la autonomía que tenga. Y la autonomía, me refiero a la hora de viajar. Está claro que para circular por Madrid y eso es una alternativa muy buena. Pero para hacer un viaje un poquito largo y demás, es un problema. Y las gasolineras, lógicamente, que sí, ahí sí en la gasolinera, tienen que tener un sistema de recarga rápido. Y ahí sí que tienen que meter unos chupinazos, ahí sí que necesitan un sistema de protección de estas características. Pero una vez que en una comunidad de vecinos, pues si tú llegas con tu coche por la noche y al día siguiente tienes que coger el coche, pues tampoco te hace falta un sistema. Justamente todo el mundo querrá hacer lo mismo, llegar por la noche, conectarlo. Claro. Y a poco que haya 4, digo... Sí, está claro que a lo mejor en este caso pues habría que hacer a lo mejor un estudio otra vez de cargas
y bueno, y ver si habría que cambiar la LGA. Porque al final donde afecta es en la LGA, porque a nivel de usuario pues puede cambiar la derivación individual, pero no afecta al resto de la instalación, pero sí en la LGA. Eso ya habría que hacer un estudio de cargas, si no quieres meterte con el SPL y todo eso, pues para ver si tu instalación soporta perfectamente toda esa potencia, ¿vale? Que lo mismo sí. De vez en cuando meter, o un técnico que de vez en cuando meta las pinzas perimétricas o mida vatios, ponga un equipo de unos batímetros durante un tiempo para comprobar qué potencias son las que se consumen habitualmente en la finca, por si hiciera falta hacer un cambio de la LGA, ¿vale? Pero bueno, todo esto está muy verde. Yo creo que a día de hoy todavía sigue estando muy verde lo del tema de los coches eléctricos. ¿Es el futuro? Pues sí, es el futuro, pero desde mi punto de vista también depende un poco de la tecnología de las baterías. No, las baterías es el aspecto más importante al final de todo esto. La autonomía que le va a dar al vehículo y el mantenimiento y la duración, la vida útil de esas baterías. Entonces, esa tecnología va avanzando y, lógicamente, pues irá cogiendo más fuerza el vehículo eléctrico, pero a día de hoy, haciendo una previsión de cargas de estas características es más que suficiente, ¿vale? Por lo tanto, vamos a optar por la opción 3. Bien, pues ya que tenemos los 11.040 vatios, pues ahora, acordaros que en el vídeo aparece ya el cálculo de las 3 opciones, nos vamos a ir a la opción 3. ¿Qué es esta? Si sumáis, nos sale 94.250 vatios, ¿no? ¿Os ha salido a todos? ¿Lo habéis hecho los cálculos? Tú lo has hecho con SPL. Bueno, pues déjalo ahí y ahora hazlo sin SPL. Hazlo como hemos dicho ahora, ¿vale? 30 por 0,1, que son 3 plazas, y 3 plazas multiplicado por los 3.460, me parece que es. 3.680, nos tiene que salir los 11.040 vatios, ¿vale? Tenemos la fórmula que la potencia es igual a la raíz de 3 por la tensión, por la intensidad y por el coseno de phi. ¿Correcto? Bien. En este cálculo que nos ha puesto en este vídeo, estamos hablando de que tenemos una potencia de 90... ¿Cuánto hemos dicho? 94.000 igual a raíz de 3, la tensión es 400 voltios, ¿vale? Y aquí seguramente se está equivocando porque nosotros tenemos que considerar un coseno de phi, ¿vale? En la LGA. En las derivaciones individuales un 1, pero en la LGA un 0,9. Porque hay una gran afectación, lógicamente, por los motores, ¿vale? Los motores del ascensor, motores de los grupos de presión, lámparas de descarga, ¿vale? Todas las lámparas de descarga, todos esos tienen un factor de potencia, porque tienen valor de reactivo, ¿entendido? No podemos considerar un factor de potencia 1, tenemos que considerar un factor de potencia de 0,9. Factor de potencia viene determinado por elementos de reacción, de reactiva e inductiva, bobinados y demás, ¿vale? Entonces, motores, alumbrados de fluorescencia, todo eso afecta los motores de las casas, ¿vale? Con la electrónica, al final los factores de potencia van a ser 0,9. Bien, intensidad y el factor de potencia 0,9. Si nosotros despejamos la intensidad de ahí, ¿qué intensidad nos sale? Pues ¿eres capaz de hacerlo así con la cabeza? Vale. Sí, digo, joder, pensaba que me lo ibas a hacer con la cabeza, digo, vamos. 94.250 dividido por la raíz de 3 por 400 y por 0,9. 151,15. En ese ejemplo nos aparece 136 y no es 136, ¿entendido? Es 151,5. Este es el valor que nosotros tenemos que considerar. De cálculo, ¿vale? ¿Entendido? Porque ahí en este ejemplo está considerando un factor de potencia 1 y no es 1, es 0,9. Las LGAs vamos a emplear 0,9. ¿Vale? ¿Cuánto era el máximo para poner 2?
El máximo depende, lógicamente, de los valores de los fusibles de la CGP. El límite está en 250, ¿vale? Por lo tanto, si yo establezco, voy a borrar esto. Borro aquí. Yo quiero saber cuál es la potencia para un fusible, o para un fusible, lógicamente, que es el tope. El fusible, que realmente el fusible, el tope son 250 porque el interruptor seccionador de corte en carga, la CGP, máximo sería 250, consideramos ese valor. 250. Si calculáis la potencia aquí, ¿cuánto sale? Bueno, pues esto a nivel de referencia nos sirve para saber hasta cuál es el límite de mi LGA. Si nos pasáramos de 155 kilovatios, ¿vale? Estaríamos hablando de que sería necesario 2 LGAs. Habría que repartir las cargas, ¿vale? Este es el límite que establecemos en 250 de CGP, interruptor seccionador de corte en carga. ¿Correcto? Muy bien, pues nada, ya que suena la musiquita, damos por finalizada la clase. Y nada, para los que habéis asistido en casa, pues muchas gracias y que paséis buen puente, ¿vale?